Alerta máxima. Lo que acaba de salir a la luz es un escándalo mayúsculo que deja en evidencia la podredumbre del gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia de este ejecutivo socialista no es gobernar con transparencia, sino manipular a los medios para que nadie se atreva a cuestionarle. Han diseñado un plan para controlar la narrativa mediática y lo hacen, como no, con dinero público. La maniobra es tan descarada como peligrosa. Utilizan millones de euros en publicidad institucional para comprar voluntades en las grandes cadenas de televisión y conseguir que sus periodistas reduzcan al mínimo las críticas contra Sánchez y su tropa. ¿Qué alguien se atreve a contar la verdad? Pues se activa la maquinaria para acallarlo. Javier Cárdenas ya denunció esta práctica hace más de un año. Según él, en Atresmedia recibieron instrucciones muy claras: bajar el tono contra el gobierno porque, casualmente, habían recibido un generoso flujo de dinero del Ejecutivo. La orden era simple y directa: menos ataques y más silencio. Periodistas como Vicente Vallés y otros comunicadores críticos fueron advertidos de que debían suavizar su discurso. Y ahora, un nuevo periodista confirma que intentaron hacerle lo mismo. El presentador Iker Jiménez ha revelado que su programa fue objetivo de estas presiones, aunque en su caso no lograron doblegarle. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más turbia. Porque no solo fue el gobierno el que intentó censurar, sino que incluso otros medios privados participaron en el juego sucio. Jiménez ha denunciado que hubo presiones para que su programa Horizonte fuera retirado. Se hicieron llamadas desde medios poderosos para exigir que se le eliminara la publicidad y se le hiciera la vida imposible. Y esto, amigos, es algo que nunca se había visto en la historia del periodismo en España: cadenas privadas atacando a otras para sofocar cualquier voz disidente. Pero el tiro les salió por la culata. Porque 3 meses después de que intentaran cargárselo, el programa de Iker Jiménez sigue en pie y, lo más irónico de todo, es líder en ingresos publicitarios. La gente no es idiota. Sabe cuando le están manipulando y responde dándole apoyo a quienes se atreven a hablar claro. Este escándalo es solo un reflejo más de lo que se ha convertido el gobierno de Sánchez: un régimen autoritario disfrazado de democracia. No pueden permitir que se les critique porque la verdad es su peor enemigo. Prefieren tener a los medios domesticados, bien regados con dinero público, antes que permitir que la prensa sea libre. Pero aquí en Políticos Locos no nos vendemos a nadie. Vamos a seguir destapando toda la corrupción, las mentiras y las miserias del poder. Y si esto te indigna tanto como a nosotros, quédate, porque lo que viene a continuación es aún peor. Lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en España es propio de una dictadura encubierta. Pedro Sánchez y su gobierno han montado una red de manipulación para controlar la información, comprar voluntades y silenciar a quienes se atrevan a contar la verdad. Ya no se trata solo de manejar los medios públicos como TVE, sino de usar el dinero de todos los españoles para domesticar a las televisiones privadas. El modus operandi es simple: si una cadena recibe publicidad institucional, debe rebajar el tono de sus críticas. Así de claro. Y si un periodista o un programa se niega a seguir la línea oficial, se le castiga con la retirada de ingresos publicitarios y presiones desde dentro del sector. Esta es la estrategia que está aplicando el PSOE para garantizar que su relato llegue sin obstáculos a la población. Javier Cárdenas lo denunció hace más de un año. Atresmedia recibió una lluvia de millones del gobierno y, de repente, el discurso contra Sánchez se suavizó. No hacía falta que nadie lo dijera abiertamente. La presión estaba ahí, flotando en el ambiente. Vicente Vallés, que antes era uno de los comunicadores más críticos, empezó a moderar su tono. No porque cambiara de opinión, sino porque las órdenes desde arriba eran claras: hay que bajar el nivel de ataque al gobierno. Ahora, el periodista que ha destapado el escándalo es Iker Jiménez. Su programa Horizonte fue víctima de esta misma estrategia. Según él mismo ha contado, hubo llamadas y movimientos de altos directivos de medios importantes para exigir que su espacio desapareciera. La razón: su negativa a seguir el guión impuesto. Pero lo más grave es que esta vez no fue solo el gobierno quien intentó censurar. También hubo medios privados que pidieron que Horizonte fuera retirado. Es decir, periodistas y empresarios mediáticos exigiendo al Ejecutivo que eliminara la competencia a base de estrangularla económicamente. Si esto no es censura y corrupción, ¿qué es? Nunca en democracia habíamos visto algo así. Antes, los medios competían entre ellos, se criticaban, pero había cierto respeto por la libertad de prensa. Ahora, la consigna es clara:
Quien se salga del discurso oficial debe ser eliminado. Y lo hacen de la manera más sucia posible, retirándole ingresos, vetándole y presionándole hasta que se rinda. Pero el tiro les ha salido por la culata. Porque, a pesar de los intentos de censura, Horizonte no solo sigue en antena, sino que ha conseguido más audiencia y más ingresos publicitarios. La gente se ha dado cuenta de lo que está pasando y ha reaccionado apoyando a quienes siguen informando con libertad. Y esta es la gran ironía de todo esto. Cuanto más intentan controlar la información, más evidente se hace su manipulación. El gobierno de Sánchez está jugando con fuego. Su obsesión por manejar la narrativa le está pasando factura. La gente no es idiota y aunque intenten silenciar a los periodistas valientes, la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz. Pero atención, porque la censura mediática no es el único abuso que están cometiendo. Mientras distraen a la población con estos escándalos, están destrozando la industria del automóvil con la gran mentira de la contaminación. Lo que viene a continuación te va a dejar de piedra. Mientras Sánchez y su gobierno manipulan los medios para callar a quienes les critican, hay otra gran estafa en marcha, la demonización del coche de combustión. Nos han vendido la idea de que los automóviles son los principales culpables de la contaminación en las ciudades, pero los datos dicen lo contrario. Y lo más grave es que esta mentira está sirviendo de excusa para destrozar la industria del automóvil en España. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el coche solo representa el 13% de la contaminación en las ciudades. ¿Y el resto? Pues resulta que el 56% de las emisiones provienen de edificios, comercios e instituciones públicas. Sí, como lo oyes. La calefacción, los sistemas de agua caliente y las infraestructuras de oficinas y viviendas contaminan más del triple que los coches, pero aquí nadie habla de eso. El gobierno de Sánchez ha lanzado una cruzada contra el automóvil mientras mira hacia otro lado con la contaminación real. Han impuesto restricciones, subido impuestos, prohibido la circulación en ciertas zonas y forzado a la gente a endeudarse para comprar coches eléctricos que no todo el mundo puede permitirse. Pero en ningún momento han planteado medidas contra los edificios que contaminan muchísimo más. ¿Por qué? Porque aquí no hay una preocupación real por el medio ambiente. Solo hay ideología y control social. Y hay más. Dentro del 13% de contaminación que generan los vehículos en ciudad, no todo es culpa de los coches particulares. También están los camiones de reparto, las ambulancias, los coches de policía, los autobuses y demás vehículos esenciales. Entonces, si los coches privados apenas suponen una fracción de las emisiones, ¿por qué han sido convertidos en el enemigo número uno? Porque destruir la industria del automóvil forma parte del plan globalista que Sánchez sigue al pie de la letra. España era un país puntero en la fabricación de coches y daba empleo a cientos de miles de personas. Ahora, con estas políticas absurdas, se están cargando fábricas, dejando a miles de trabajadores en la calle y encareciendo el transporte para todos los ciudadanos. Pero, claro, a ellos les da igual. Los ministros del PSOE y Sumar no tienen problemas de movilidad. Van en coches oficiales pagados por todos y con combustible ilimitado. Las restricciones son solo para la gente normal, para el trabajador que necesita su coche para ir a trabajar, para la familia que quiere viajar sin depender de un transporte público cada vez más caro e ineficiente. Aquí no se trata de ecología ni de salvar el planeta. Se trata de control, de recaudar más dinero con impuestos abusivos y de someter a la población a su dictado. Y mientras nos prohíben usar nuestros coches, siguen permitiendo la entrada masiva de inmigrantes ilegales, a quienes el gobierno da ayuda sin exigir nada a cambio. Porque sí, hay otro tema del que no quieren que hablemos: la sanidad gratuita que están regalando a miles de marroquíes sin aportar nada al sistema. Lo que vas a escuchar ahora es indignante. Mientras el gobierno de Sánchez exprime a los ciudadanos con impuestos, restricciones y recortes, hay un grupo que se lleva todo sin dar nada a cambio: los inmigrantes ilegales. Y aquí viene el dato que los medios jamás te contarán: el 78% de los marroquíes en España no trabaja, pero sí disfruta de sanidad pública gratuita pagada por todos nosotros. Sí, has oído bien. Casi 8 de cada 10 marroquíes en España no están aportando ni un solo euro en impuestos, pero tienen derecho a recibir asistencia médica sin límites. Y, por supuesto, no es Marruecos quien cubre esos gastos. Somos nosotros, los españoles, quienes pagamos la factura de su sanidad mientras muchos de nuestros propios ciudadanos sufren listas de espera eternas, falta de médicos y hospitales colapsados.
¿Por qué tengo yo que pagar la sanidad de personas que han entrado ilegalmente en España? ¿Por qué se nos obliga a sostener con nuestros impuestos a quienes ni siquiera hacen el esfuerzo de integrarse o buscar trabajo? ¿Por qué Sánchez no exige al gobierno de Marruecos que asuma los costes de la atención médica de sus ciudadanos? Es una auténtica tomadura de pelo. No solo se nos obliga a pagar por su asistencia sanitaria, sino que encima estos inmigrantes acceden antes que muchos españoles a ayudas sociales, viviendas y prestaciones. En algunas comunidades, si eres español y pides una ayuda, te marean con trámites interminables. Pero si eres extranjero, te lo ponen todo en bandeja. Esto no es solidaridad, esto es un abuso. Se está premiando a quienes llegan de manera ilegal mientras se castiga a los trabajadores españoles, a nuestros pensionistas, a las familias que han cotizado toda su vida y ahora tienen que esperar meses para una consulta médica porque la sanidad pública está saturada. Pero la cosa no termina ahí. Porque si ya es escandaloso que se regalen nuestros recursos a quienes no aportan, lo que vas a escuchar ahora es de película de terror. Una anciana de 87 años ha sido despojada de su propia casa por unos ocupas, y ni siquiera las autoridades consiguen echarlos. Sí, amigos, esto ya no es España. Es el mundo al revés. Si creías que lo que hemos contado hasta ahora era grave, espera a escuchar esto. En España, no solo se premia a los inmigrantes ilegales con sanidad gratuita y ayudas sociales mientras los españoles sufren recortes, sino que ahora te pueden robar tu propia casa y nadie hace nada para impedirlo. El caso de esta anciana de 87 años en Tenerife es la prueba definitiva de que estamos gobernados por un sistema podrido. La mujer sufrió un accidente en su casa y tuvo que ser ingresada en el hospital. Pues bien, en cuanto se corrió la voz de que la vivienda quedaba vacía, una familia con 5 hijos forzó la entrada y se metió dentro. Así, sin más. Y aquí viene lo peor. Intentaron engañar a la anciana para que les firmara un papel cediéndoles la casa. Esto no es una ocupación cualquiera. Es una estafa, un robo en toda regla. Y a pesar de ello, el Ayuntamiento de La Laguna, en lugar de desalojar a los ocupas, les está buscando una alternativa habitacional. O sea, les han premiado con una vivienda después de haber destrozado la vida de una anciana enferma. Mientras tanto, la propietaria no puede recuperar su casa. No tiene familia cercana que la ayude y sigue ingresada sin poder recibir el alta porque no tiene a dónde ir. Su hogar, su única vivienda, ha sido tomada por la fuerza y la justicia es incapaz de devolverle lo que es suyo. Este es el resultado de las políticas de izquierda en España. Los criminales tienen más derechos que las víctimas. Los ocupas están protegidos por leyes absurdas que les permiten quedarse en casas ajenas durante meses o incluso años sin que la policía pueda hacer nada. Y los propietarios, mientras tanto, deben resignarse, seguir pagando impuestos y rogar a la administración que haga su trabajo. Aquí no hay justicia, hay impunidad. Y lo peor es que cada día hay más casos como este. Las mafias de la ocupación saben que el gobierno está de su lado y aprovechan cualquier oportunidad para invadir casas, engañar a ancianos y apoderarse de propiedades ajenas sin miedo a represalias. ¿Hasta cuándo vamos a permitir este robo descarado? ¿Cuántos casos más necesitamos para darnos cuenta de que esto es un auténtico desmantelamiento del Estado de Derecho? Nos están quitando todo: la libertad de prensa, el derecho a usar nuestro coche, la sanidad, la seguridad y hasta nuestras propias casas. Y lo más grave es que lo están haciendo con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con nuestro sudor. Es hora de despertar y de actuar. Si estás harto de que te roben y te mientan, suscríbete y activa la campanita. Aquí en Políticos Locos, seguimos destapando la verdad que ellos no quieren que sepas. Y ahora te lanzo la pregunta final. ¿Qué será lo próximo? Descripción del vídeo. El gobierno de Pedro Sánchez ha llevado la manipulación mediática a niveles nunca vistos. Millones de euros en publicidad institucional para comprar a las televisiones y silenciar las críticas. Periodistas como Iker Jiménez han denunciado las presiones para censurar programas incómodos. Pero esto no es todo. Mientras nos distraen con su control de la prensa, están destruyendo la industria del automóvil con la gran mentira de la contaminación y regalando la sanidad a inmigrantes ilegales mientras los españoles esperan meses para una cita médica. Y como si fuera poco, los ocupas siguen haciendo de las suyas. Una anciana de 87 años ha sido despojada de su hogar y el ayuntamiento, en lugar de ayudarla, está protegiendo a quienes la han dejado en la calle. Nos están robando en nuestra propia cara y nadie hace nada. ¿Qué opinas de este tema?
Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Dale like, comparte y hagamos que la política sea menos aburrida.